buenas noches, el Señor te bendiga. Estamos iniciando un programa más de Principios del Reino, recibiendo este nuevo mes que ya nos lleva a nosotros avanzado el año del 2021, sabiendo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ingeniero Ulises, buenas noches. Buenas noches, pastor, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y en esta noche que pueda ser su palabra un refrigerio para su corazón como lo ha sido para con nosotros. Bienvenidos a todos. Bienvenidos hoy una vez más hablando de principios, los principios de la Escritura que nos van a ayudar a vivir. Este es un programa que se ha diseñado y tratando de llevar principios escriturales que nos van a ayudar a las familias, a los individuos a ponerlos en práctica y ver la bendición, el resultado de cómo aplicando esos principios tenemos la cobertura, el amor, la fortaleza y la guianza y la dirección de Dios. Así que en esta noche felicitamos a aquellos que ya están ahí, los saludamos con mucho gusto, ingeniero. Muchas gracias a cada uno de los que están ya ahí, a cada uno de los que ya están conectados, Fernando, el hermano Fernando Gómez, nuestros primos, los Echavarri, ahí están todos. Excelente. La tía Diana, la pastora Nayeli, está también Moisés Eduardo Martínez Ventura. Moisés, Dios te bendiga. Está por ahí también Amy Campos, mi hija. Está por ahí, el que se nos ha ausentado es Eric, pero bueno, ahorita esperamos que ya esté ahí por conectado. Hermano Fernando Gómez. Fernando, también. Samuel RT, la hermana Maya Ayala, mi esposa Micheli, la hermana Rosita Montañez, Marlene, la familia de Zul Martínez. La familia de Zul, bienvenidos. Juanito Ramírez ya está ahí también. Emiliano Miramontes aquí está también con nosotros. Y bueno, cada uno de los que se están yendo conectando por ahí, como siempre les pedimos que compartan la transmisión para que pueda llegar a otros, a sus hogares, ya sea en esta noche o después. Es una bendición poder contar con estas redes sociales porque no solamente nos gozamos el día de hoy, sino que podemos tener a través de las redes sociales la oportunidad de seguir edificándonos en otros días, a lo mejor con mayor calma, a lo mejor con mayor tranquilidad, poder tomar notas, etcétera, pastor. Definitivo, este programa queda grabado tanto en nuestra red social de Facebook de la iglesia y como también ahí en nuestro canal de YouTube transmitiendo en vivo. Estamos también en YouTube en un canal oficial de Omar Campos Oficial. Usted puede ahí también tener la oportunidad de verlo a través de esa plataforma. Y más adelante, entre semana, bueno, ya se queda grabado en nuestra página también de Facebook y también en nuestro canal de YouTube de Vida Abundante Monterrey. Gracias por ser parte de este programa. Para nosotros es una bendición poder instruirnos y poder recibir un mensaje de parte de Dios para aplicarlo a los acontecimientos que están en esta tierra, aconteciendo todo el haber político, geopolítico, social, también cultural, deportivo, porque todo, amado, es parte de lo que el Señor dijo, que vendría a esta tierra a conquistarlo con su gran amor. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la temática de esta noche, ingeniero. Amén. Bueno, en esta noche queremos iniciar un poquito dentro de toda la temática que hemos estado manejando durante este año y queremos entrar en una nueva temática que va de la mano con todo lo que hemos hablado y le hemos llamado El tiempo se acerca. Esa va a ser la nueva temática que vamos a empezar ahora en junio y queremos hablar en esta serie o en esta temática sobre cómo Dios a través de la Escritura ha sido muy concreto en hablar a los personajes bíblicos. No solamente en el Antiguo Testamento, sino durante toda la Escritura podemos ver la narrativa de Dios siempre con el objetivo de que volvamos a Cristo. La Biblia es cristocéntrica, nuestra enseñanza es cristocéntrica y cuando hablamos de los tiempos, el tiempo se acerca, no es algo místico, no es algo que queramos llamar la atención, sino simple y llanamente, escrituralmente ver
por qué el tiempo se está acercando y cómo en nuestro tiempo y cómo en nuestra generación nos hace mucho énfasis el Señor que veamos estas pinceladas que nos ha dejado en la Escritura. Definitivo, pastor. Y damos gracias a Dios porque la Biblia siempre es un mensaje al hombre para llevarlo a conocer a Jesús, amén, quien es el autor y consumador de la fe. Amén. Así que cuando tú y yo volteamos a la Escritura, todo nos lleva hacia Él. Así es. Todo lo que encontramos, todos los rasgos doctrinales, geográficos, biográficos que hay dentro de la Escritura a través de los hombres que aparecen en la escena, todos nos llevan como figura hacia el Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y por eso quisiéramos en esta noche que tú tomaras también nota, compartas con otras personas, porque sin duda vivimos en un mundo muy confuso, lleno de información, y a veces no sabemos ni cómo arrancar, ni hacia dónde ir, y eso lo vemos hoy en nuestra generación. Así es. Que tiene demasiada información que lo ha confundido tanto, está tan nublado que no sabe hacia dónde o cómo hacerle, pero la Escritura es nuestra norma y nuestra guía, y esta noche no va a dejar de serlo. Amén. Y queremos que usted pueda ir paso a paso con nosotros, y el primer personaje de esto del tiempo se acerca lo encontramos en Hebreos capítulo 11 versículo 7. Esta temática que vamos a ver me llama mucho la atención porque Hebreos 11 es espectacular, es algo glorioso que Dios nos ha dejado, y es una riqueza en este capítulo que tiene 40 versículos. Y dentro de esos 40 versículos es espectacular lo que Dios nos muestra acerca de cómo todos estos hombres conquistaron en su generación el corazón de Dios y obedecieron a la palabra de Dios. Hoy en nuestro tiempo, nuestro objetivo es cómo escuchar la voz de Dios y entender que los tiempos que hoy se acercan, que hoy estamos viviendo, solamente nos llama a buscar más la voluntad de Dios. Y por eso el personaje que hoy queremos hablar, de Hebreos capítulo 11, verso 7, y esto nace porque estoy enseñándole a mi hijo más pequeño todo el capítulo de Hebreos, ya se aprendió hasta el 7, y mientras estas semanas pasadas Dios me estaba llevando a escuchar cómo Noé, en este versículo 7, que nos da mucha luz, y hemos hablado de Noé y su generación, porque Cristo nos marcaba, pastor, cómo la generación de Noé, cómo en los tiempos de Noé, así va a ser el retorno del Señor a esta tierra. Pero más profundo el pasaje en este capítulo 11 nos dice lo siguiente, y si podemos ir ahí al capítulo 11, nos dice el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, y aquí viene lo importante, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían, hermanos. Así es. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero el centro de este versículo nos dice que Dios le advirtió a Noé de cosas que aún no habían acontecido, cosas que aún no se veían. Y desde el punto de vista psicológico, las personas tenemos en nuestro cerebro esa virtud y esa área donde nosotros con la vista podemos entender lo que está pasando. Y nuestro cuerpo reacciona en base a lo que nosotros percibimos, lo que vemos. Y en la fe, aquí Noé nos demuestra que había cosas que él nunca había visto. Por eso dice el famoso dicho,
Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ah? Así es. Pero esto es importante que hoy en nuestros días lo podamos analizar, comprender y sobre todo que pueda ser una palabra que nos podamos llevar el día de en esta noche, en este día, para estar meditando. Porque hoy en nuestros días también hay cosas que están sucediendo y que nunca habíamos visto. Por eso la connotación que hacemos en esta noche, si podemos ir ahí a la presentación, Jasi, es Noé cuando fue advertido por Dios. Cuando fue advertido por Dios. Eso es algo muy importante, hermanos. La palabra de Dios se ha estado predicando durante más de 6,000 años y Dios advierte al mundo, Dios habla al mundo y sigue hablando en nuestra generación. Y lo más importante, dice ahí, acerca de cosas que aún no se veían, pastor. A mí me llama mucho la atención el pasaje en esta frase, cuando habla acerca de que fue advertido por Dios, porque cuando Dios crea al ser humano, le da una conciencia. Dios habla al ser humano a través también de su conciencia. La Biblia dice que si la conciencia no nos reprende, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque Dios usa esa parte en nuestra vida personal. Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿qué va a pasar si aquella persona que nunca llegó al evangelio, nunca le conoció? Dios a través de su conciencia, dice Romanos, nos enseña que esa persona a través de su conciencia, si nadie le predicó, nunca supo nada de Cristo, ¿cómo va Dios a tener ese encuentro y a juzgarlo? ¿En base a qué? Amén. Bueno, Dios usa esa parte de nuestra vida porque en la conciencia hay esa voz interna, porque la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios habla a nuestro espíritu. Amén. Y qué interesante es que vivimos en una generación, Ulises, y aquí a nuestro amable auditorio, que ya no sabe oír la voz de Dios. Así es. Que ha perdido la capacidad de escuchar a Dios. Pero Noé en su generación escuchó a Dios. Amén. Por eso dice que cuando él fue advertido por Dios, escuchó la voz de Dios, él sabía que lo que le estaba hablando, ese Dios que le estaba hablando, no mentía. Así es. Que iba a suceder a pesar de que sus ojos no entendieran, no estuvieran viéndolo. Así es. Y qué bueno poder en esta noche que tú y yo trabajáramos en poder volver a activar. Porque si Dios te dio su espíritu de vida, Él sopló para que vivieras. Y si Dios te dio esos oídos para que no solamente naturalmente, es una figura de lo que sucede en lo espiritual, tú y yo volvamos a tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Y es importante que hace una connotación este versículo y dice, ¿cuándo fue advertido? Esa palabra, hermanos, es algo que Dios quería que Noé entendiera que iba a suceder. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué nos dice la palabra advertencia? Es algo que nos dice cuidado. Es como aquella cuando tú vas a nuestro querido y vecino país del norte, te dice warning o no trespassing o cuidado. Dios le advirtió a Noé algo que jamás había sucedido en su tiempo ni antes de su generación. Así es. Y eso había llegado al corazón de un hombre que ahorita más adelante vamos a ver por qué a él Dios le habló. ¿Por qué Dios fijó sus ojos en un hombre como Noé? Nosotros podemos conocer la historia completa de Noé, la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos representado, la hemos visto en televisión,
la hemos visto en caricaturas, se ha escrito música sobre la vida de Noé, las clases de escuela dominical, el departamento de niños, siempre hemos hablado de la vida de Noé. Pero en la profundidad que nos dice el autor de Hebreos sobre este pasaje y sobre la vida de este hombre es, cuidado, Dios le advirtió a Noé. Hubo una advertencia de Dios para un hombre que vivía en una generación como la estamos viviendo hoy, pastor, en nuestros días. Y es el mismo Dios, ingeniero, que hoy en día sigue advirtiéndole a la gente. Me quedo admirado de gente que está recibiendo sueños, que está recibiendo revelaciones, gente que a veces ni nada que ver con el cristianismo, que no han querido a veces nada. Los musulmanes están recibiendo revelación de Jesús como Dios, de cosas que van a suceder. Y me quedo admirado de gente que llega y dice: yo he soñado el arrebatamiento, he soñado que vienen este tipo de plagas, y están en la escritura. Y eso es algo que nos lleva a nosotros a entender, es el mismo Dios advirtiendo a una generación: va a pasar lo que he dicho que va a suceder, porque los cielos y la tierra podrán pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar, amado. Se van a cumplir como Él lo estableció. Por eso hay que ver el libro, hay que estar volteando a ver lo que este hombre también vio en su misma generación y llevándolo a nuestra actualidad. Tú y yo somos como un Noé que Dios quiere hablarle, le quiere advertir, quiere levantar Noés en las casas, en las familias, para que pueda suceder la revelación de lo que Él quiere hacer en esta tierra. Amén. Y definitivamente la advertencia de Dios para Noé, fíjense, hermanos, lo que dice acerca de cosas que aún no se veían, acerca de cosas en el ambiente, cosas en el planeta, cosas en el ecosistema, cosas en la vida cotidiana de esa generación, y no solamente del lugar donde estaba Noé, en todo el globo terráqueo había cosas que no habían sucedido, cosas que nadie había visto. Dios le advierte a Noé. Por eso dice que él, cuando recibe esa advertencia, le cree a Dios. Tremendo. Cuando tú recibes la advertencia de Dios, joven que nos escuchas, padre de familia, madre de familia, abuelos, amigos que nos escuchas, cuando Dios nos habla, es tan importante atender a su voz, porque no sabemos qué puede venir el día de mañana. Amén. Por eso nosotros en esta noche hablamos de que el tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo? Los tiempos que la Biblia ha determinado para nuestra generación. Y algo, pastor, adelante. No, venía mi espíritu, Ulises, ahorita que hablabas acerca de jóvenes, de familias, de cómo Dios está hablando. Papás, tal vez muchos padres que están hoy batallando con sus hijos, pídele al Espíritu Santo que advierta el corazón de ellos. Amén. Y venía a mi espíritu como tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo es nuestro amigo, y que tú le puedes decir: Espíritu Santo, adviérteles, háblale, porque a veces no quieren escuchar, no quieren ver, no, como son cosas que a veces no han sucedido, no ha habido un registro histórico, al igual como pasó en la generación de Noé. El único que tuvo la oportunidad de hablarle y de que fuera impactada la vida de Noé fue el Señor. Y así tenemos que decirle: Señor, háblale a nuestros hijos, háblale a esta generación, adviérteles en su espíritu, para que haya un despertar, un despertamiento en su espíritu, en su corazón, como lo hubo en los grandes evangelistas, con los grandes hombres de fe que nos habla la historia, que fueron usados para el despertar de su nación y de su ciudad. Amén. Y de su generación. Amén. Definitivamente hoy es el tiempo que podamos estar atentos a la advertencia de Dios. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué pasa hoy en nuestro tiempo?
Estaba leyendo hace poco con mi esposa, hace unos días atrás, que la temporada de huracanes que se viene en este año puede ser catastrófica para muchas partes en el mundo. Cosas que no se han visto. Pero hoy tenemos la tecnología. Cuando Dios le advierte a Noé, no tenía nada para saber. Hoy puedes prepararte mejor para una situación de un ecosistema que puede ser cambiante, que puede ser tormentoso. Pero Noé no tenía las condiciones que hoy tenemos. Por eso hoy lo que decía el pastor es tan importante entender cómo Dios nos está advirtiendo. Probablemente en tu vida no sea algo del clima, pero Dios te está advirtiendo en una situación familiar, en una situación de negocio, en una situación económica. Y es ahí donde tú tienes que atender a la advertencia de Dios, porque son cosas que nunca habías visto, ni te ha sucedido. Así es. Ahora, pastor, algo muy importante que debemos de ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto que habla Hebreos 7? ¿Cómo podemos nosotros confirmar con la palabra que lo que Hebreos, después de más de 4,000 años, ve en Noé en retrospectiva y le escribe a la iglesia del siglo I y le dice que cosas que no habían visto, Dios le advirtió a Noé? Bueno, hay un pasaje, pastor, en Amós, capítulo 3, verso 7, los profetas menores, Antiguo Testamento, donde Dios dice lo siguiente, a través de la boca del profeta Amós, dice en esta versión, nueva traducción viviente: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar o advertir o planear, dice, revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Fíjese cómo la palabra de Dios ahora toma sentido hablando de Hebreos 7. Cómo Dios a través del profeta Amós dice que Él nunca va a revelar algo, nunca va a hacer algo sin que sea revelado sus planes a sus siervos, los profetas. Amén, así es. Y qué interesante es para nosotros entender que parte del ministerio profético, no solamente como el don profético, sino en el ministerio profético encontramos precisamente eso, guía, dirección a través de la Escritura. Por eso dice la Escritura es la palabra profética más segura, y hoy tenemos que voltear a esa palabra profética. Por eso tenemos que voltear a lo que está diciendo Daniel, Apocalipsis, cómo se van conjugando las cosas, cómo los tiempos y las edades, a través de lo que Dios está mostrando, a través también de sus siervos en la actualidad, se va dando luz a través de la palabra profética. Amén. Por eso los principios son los que nunca van a cambiar. Amén. Y nos van a ayudar a ver cumplir las palabras proféticas. Así es. Y sobre todo, amados hermanos, que la Biblia es viva. La palabra escrita toma vida cuando nosotros entendemos lo que Dios quiso decirle a Noé y transmitirle a los demás. Pero Dios, a través de Amós, afirma que lo que Él va a hacer siempre va a tener primero una revelación a la iglesia hoy en día, pastor. Así es, así es. Por eso el tema que hablábamos la semana pasada y que cerramos sobre los días de Lot, vemos lo trascendental que es lo que está sucediendo alrededor del pueblo de Israel. Porque está escrito que Israel va a ser el termómetro para muchas cosas que el Señor va a hacer en nuestros tiempos, o en el tiempo futuro inmediato, o en el tiempo futuro lejano, porque no sabemos cuándo vaya a ser esto, pastor. Ahora, y la Biblia dice, proféticamente hablando de lo que dices, que va a ser el proceso para ellos. Amén. En cuestiones de la revelación del Mesías. Así es. La revelación de Jesucristo hacia ellos. La iglesia, pues simplemente nosotros nos vamos o estamos
preparándonos como parte de ese plan que Amén. Dios hizo que para que toda la tierra pudiéramos conocerle. Amén. Pero el plan profético habla acerca muy precisamente del pueblo de Israel y de las cosas que vendrán sobre él y las naciones que estarán sobre él. Definitivamente. Y por eso hay que estar preparados, viendo lo que sucede ahí, pero a nosotros como iglesia, las señales que nos da es lo que Jesús les advirtió a ellos, simplemente. Así es. ¿Verdad? Definitivamente. Lo que bien decías ahorita de los huracanes. Ahora, yo quisiera ver un poco del contexto de la vida de este hombre llamado Noé. ¿Por qué Dios se le reveló a él? ¿Por qué específicamente a él? ¿Qué características ¿Qué tenía? características tenía? ¿Qué vio Dios en ese hombre? Es correcto. Y cómo él llevaba una vida delante de Dios, una vida cotidiana, para poder recibir esa revelación. Dice Para aquí recibir Deidra, esa adversidad. Amén. Dice aquí Deidra en un comentario también, dice, Noé fue sabio, ya que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. ¿Verdad? Así es. Y como dice aquí, que con temor preparó el arca. Así es. Así que, pues qué interesante, porque ahorita se va a desglosar qué era lo que la Biblia dice acerca de ese hombre. Definitivamente. Y si podemos ir ahí a la pantalla, vamos a ver 4 características de la vida de Noé. Ahora, no su vida cotidiana, sino su esencia, su interior, cómo reflejaba el exterior. Y bueno, Noé, pastor y auditorio, es la 10ª generación de Adán por la línea de Set. Lo vemos en Génesis 5 del 1 al 32, ahí vemos y describe la escritura todas las generaciones. Su padre Lamec le puso el nombre de Noé, que significa descanso. Fíjese cómo va todo conectado, o sea, Dios no improvisa, pastor. Eso es lo más extraordinario que tenemos de nuestro Dios. Desde su padre le da Dios la sabiduría a su padre Lamec para ponerle a su hijo el nombre de Noé. Porque sabía Dios que a través de ese hombre, de ese muchacho, de ese niño, iba a traer descanso. Ese es el significado del nombre de Noé. Ahora bien, 4 características que la Biblia nos dice o nos describe del carácter de Noé. Génesis 6:9 nos dice 4 cosas sobre la vida, el carácter, el interior, lo que era la esencia de Noé. Y primero que nada nos dice Génesis capítulo 6, verso 9, que él era un varón justo. Amén. Hermanos, hoy en día la tierra está ávida de hombres justos. La tierra está ávida de personas que sean justos. Recuerdo la predicación del domingo del pastor Omar y hablaba cómo Dios era un Dios justo. Que Dios siempre iba a darte en base a la justicia. En base a lo que tú haces, Dios siempre va a ser justo con tus acciones, con tu diario vivir. Dice la Biblia que Noé era un varón justo. Segundo característica de Noé, perfecto en sus generaciones. Una palabra muy fuerte para la generación que vivía. No se había contaminado. Usted puede ver la historia de la generación de Noé, pero esta palabra que utiliza el escritor de Génesis 6 es muy profunda. Perfecto en sus generaciones, no en su generación solamente, sino vemos que él es la 10ª generación después de que Dios crea al hombre, amados. Al hombre llamado Adán, creado del polvo de la tierra, un hombre que cayó en pecado, pero 10 generaciones después, más de 700 años después, porque una generación son 70 años o 80 años, dependiendo qué tan
vida tan útil o tan healthy llevaste en este tiempo, son 80 años. Hoy hay gente que está llegando a los 90, hermanos, en nuestra generación. Bueno, entre 700 y 900 años después, Dios crea a este muchacho y dice que fue perfecto en sus generaciones. Qué bendición sería, amados hermanos, que Dios pudiera ponerte hoy a la altura de un hombre como Noé. Amén. Tercera característica, irreprochable en su generación. Irreprochable. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué habla Dios de este hombre? ¿Qué dice Dios sobre esta palabra? Tremendo, hermano, tremendo, porque ves la vida contaminada que vivía. La Biblia habla acerca de la maldad de los hombres. Esa es la primera ocasión en que habla acerca de que la tierra está contaminada. Así es. Acerca de esa maldad que existía, de tanta injusticia y tanta violencia. Pero de Noé habla todo lo contrario. Era sin reproche. Así es. Una persona que se había guardado y no se había contaminado. Hoy en día Dios nos permita que tengamos una generación así. No Amén. Solo uno o dos hombres o una familia, que sean familias que Amén. puedan vivir de esa manera. Y ese es el ejemplo que Dios nos deja de un hombre por el cual Dios tuvo la bendición, tuvo el deseo de comunicarle lo que él iba a hacer por estas características. Cuarto, hermanos, dice que Noé caminaba con Dios. Qué importante es que nuestra vida siempre pueda ir caminando con el Señor. Y no que seamos como aquellos dos hombres de camino de Emaús que nos narra el Evangelio, que no pudieron identificar que Jesús iba a su lado. Noé, contrario a esos hombres, caminaba con Dios. En medio de una generación, como decía el pastor ahorita, él era irreprochable, era un varón justo y era perfecto en sus generaciones, pero todo esto era porque caminaba con Dios. Esto nos tiene que alentar a todos nosotros a que en medio de la generación que vivimos hay gente que dice, no, es que pues mira cómo está, mira aquel cómo le hace, mira aquel que cayó, mira, y siempre estamos viendo, pero veamos estos ejemplos que dice que seguía caminando con Dios. Amén. Que seguía andando, en su caminar estaba él, caminaba en esa línea de la justicia, de la verdad, de la integridad, esa línea donde el Señor era su amigo. Amén. Y cuán hermoso y cuán grande es el reto y la vara que nos ha puesto para que en esta generación también nosotros aprendamos a caminar. Sé que probablemente hay muchas personas que en esta generación se han desanimado, se han desorientado, se han visto a veces tan vulnerables por el mal testimonio de otros o simplemente heridos por alguna religión o algún líder, pero hoy te animamos a que camines con Dios. Amén. Lo mejor que tú y yo podemos hacer en esta tierra es aferrarnos a Él, a caminar con Él y a que no importa lo que estemos viendo a nuestro alrededor, el Señor sigue estando ahí a nuestro lado porque esa fue su promesa. Amén. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No dice que Dios era así, dice que Noé tenía esa esencia. Un varón justo, un varón perfecto, irreprochable, pero sobre todo caminaba con Dios. Y cuando tú caminas con Dios, tarde o temprano, tú verás delante de ti, de tus propios ojos, la respuesta a tu vida, a tu petición, a tus deseos, a tu capacidad para decir, Señor, yo quiero hacer esto por tu obra, pero necesitamos caminar con Dios. Ahora, pastor, algo muy importante y es una pregunta que hacemos al auditorio. ¿Es hoy Noé un ejemplo para nuestra generación? definitivo, claro que sí.
Claro que sí, como lo marcábamos ahorita, ¿no? O sea, caminar con Dios en medio de una generación, cuando todo está bien, Amén. cuando las cosas salen a nuestro favor, es bien fácil caminar con Dios. Amén. Cuando hay puro yupi yupi, bendiciones y bendiciones, Amén. es fácil caminar con Dios. Pero lo vimos en la pandemia, o sea, el ejemplo más claro es lo que está pasando en la pandemia. Así es. Muchos se enfriaron porque no caminaban con Dios. Así es. Asistían a una iglesia, Amén. pero no estaban caminando con Él. Y Noé no menciona en la Biblia que asistía a una iglesia. Su casa era la iglesia, su hogar, ellos eran la iglesia. Amén. Y eso es lo que hoy es un ejemplo para nosotros, que en medio de esa generación donde se están todo el mundo matando y dándose y haciendo cosas, el caminar con Dios, el beneficio más grande que encontramos ahorita, sacándolo como un apuntalamiento, es que le advierte Dios, porque está caminando con Él. Dios te va a advertir, Dios te va a decir, mira lo que viene allá, eso no te conviene. Esa es una gran bendición que tenemos, de caminar con Dios, que Él sigue hablando a nuestra vida, cuidándola, guardándola y protegiéndola. Amén. Y definitivamente el caminar con Dios es algo que yo tengo que hacer. Es algo que yo tengo que disponerme a hacerlo. Porque como decía el pastor ahí, Jesús ya nos dio la promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros tenemos que caminar con Él. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que todos los días son nuevas sus misericordias y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y por qué no es ejemplo para nuestra generación? ¿Qué dice Hebreos 11:7 en la segunda parte? Si podemos poner ahí la presentación. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Qué interesante es que después de que Dios lo advierte, no solamente Dios lo advierte, sino le da el plan de trabajo, el plan de acción, el plan a seguir. Y dice ahí, hay otra versión, esta es la versión Reina Valera 1960, la versión Nueva Traducción Viviente dice, con temor reverente. Amén. Preparó el arca en que su casa se salvase. Como decía el pastor, lo primero que un hombre de Dios, una mujer de Dios hace cuando es advertido por Dios es preparar a su familia. Es ponerle acción. Poner acción. Y dice ahí que él obedeció. Cuando tú escuchas la palabra temor aquí no es que él tuvo miedo, sino que cuando habla de un temor reverente es obediencia. Había una obediencia en la vida de Noé, pastor. Definitivo. Y eso lo ves que en la escritura el Señor Jesús una vez puso una ilustración del hijo que le decía al padre, le mandaba hacer algo y luego le decía que no, pero luego lo hacía. Y luego pone el otro caso donde el hijo le dijo que sí, pero no lo hacía. Noé no, o sea, Noé no nomás recibe la advertencia, como hoy muchos creyentes y mucha gente recibe la advertencia, pero no hace nada. Así es. Sigue su vida. Estábamos viendo el año pasado suceder que estábamos a punto de un colapso tremendo y la gente no hacía nada, estaba más preocupada por otras cosas que por entender que en un momento te vas. Así es. En un momento te vas de esta tierra y te vas a presentar delante de Dios. El mismo profeta Amós dijo, prepárate para el encuentro con tu Dios. O sea, amén, un día nos vamos a presentar delante de Él. Y la gente estaba más preocupada por otras cosas. O sea, Noé sale a relucir ahora que ese temor lo llevó a hacer algo más. Amén. No por él solamente, por toda su casa. Y sobre todo que cuando tú obedeces la palabra, cuando tú obedeces lo que Dios te dice, dice ahí que Él preparó el arca para que su casa se salvase. En medio de los cambios que hoy vemos, amados hermanos, amigos y familiares que nos ven, en medio de los cambios que hoy vemos tenemos que prepararnos
para el tiempo en que se acerca y que las cosas y de las cosas que no hemos visto aún, tenemos que prepararnos. No podemos estar pensando solamente en el día de hoy, tenemos que prepararnos. Noé actuó en base a lo que Dios le dijo. Dios le especificó qué es lo que tenía que hacer. Y hoy Noé es una tipificación de la iglesia. Dios nos ha hablado, por eso es el programa que tenemos cada martes, por eso es el programa que se tiene en la iglesia, para prepararte, para que tú estés atento, para que tú puedas reaccionar en base a lo que se viene, a lo que quizá no hemos podido ver todavía, que quizás se está maquinando por debajo de todo este mundo que nosotros estamos tan superficial, pero prepararnos contra la advertencia, en base a la advertencia que Dios nos da. Prepárate, porque hoy la generación que Dios nos ha permitido vivir enfrentará cosas que nunca hemos visto. Y ya estamos enfrentando cosas que jamás habían sucedido ni en el mundo, ni en nuestra ciudad, ni en nuestra familia. Cosas que antes se cuidaban con tanto temor, con tanta reverencia, hoy se ha perdido ese sentido de valorar lo que Dios nos ha permitido tener. Definitivamente estamos viviendo una generación complicada. Amén. Y cuando estamos hoy en día viendo esto acerca de preparar el arca, ahorita tú pusiste una imagen ahí y entendemos, preparar el arca se dice bien fácil, bien rápido, pero Noé se tuvo que sacudir todo lo que él tenía en su mente. Amén. Y tuvo que entender qué tiempo estaba viviendo. Amén. Y qué Dios estaba demandando de él en ese tiempo, que es lo que ahora veo que tantos y tantos creyentes no entienden el tiempo que estamos viviendo ni para qué estamos viviendo este tiempo. Y es tan importante sacudirnos la pereza, porque preparar el arca implica tiempo, dinero y esfuerzo. Es un tiempo de preparación, no es de la noche a la mañana. Amén. No es algo que haces ahorita. Preparar el arca y felicito a los que sacan tiempo para buscar, para estar escuchando, como dices tú, a lo mejor preparando para otro día, estar viendo qué voy a leer, qué voy a ver, qué programa me voy a estar escuchando, preparando para poder instruirme y ir a la iglesia. O sea, hay tantas cosas en la casa que hay que hacer con la familia, a quién le vamos a hablar, cuánto tiempo vamos a dedicar. Eso es preparar el arca. O sea, no, uno lo ve bien fácil, pero no fue fácil para Noé. Yo creo que la próxima semana pudiéramos abundar un poquito más de eso por el tiempo, pero que hoy entendiéramos que Noé sostuvo en su corazón que la advertencia era para ponerle acción al tiempo que estaba viviendo. Amén, definitivamente, pastor. Y hoy queremos cerrar, la próxima semana podemos terminar el punto 3 con qué está pasando hoy en tu día. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad, el pastor nos invitó a una conferencia donde una muchacha le dice al conferencista: tengo 18 años y estoy haciendo esto, ¿qué me recomiendas tú? Y le dijo: estás en la mejor etapa de tu vida. Y recomendó 3 cosas que para mí impactaron mi corazón, impactaron mi vida. Y le dijo: sigue leyendo, sigue viendo las noticias, sigue viendo qué está pasando en el mundo. Dedícale media hora a revisar los diarios que están sucediendo a nivel mundial. Hoy la tecnología nos da esa oportunidad y esa capacidad que en un instante tú puedes bajar información de cualquier parte del mundo, saber qué está pasando en el mundo. Segundo, habla a otros, habla con tu familia, defiende lo que tú has escuchado, defiende lo que tú has estado aprendiendo. Levanta tu voz. Sí. Levanta tu voz. Y tercero, le dijo a esta mujer: hoy necesitan las personas que tienen fe
involucrarse en la política. Muchas veces se nos había enseñado que la religión y la política no se podían mezclar. Pero ¿cómo vas a tomar lugares, peldaños, lugares donde hay capacidad para tomar decisiones que afecten a tu entorno, más que en la política? Y tal vez puede ser, Luis, perdón que te interrumpa, pero tal vez puede ser la religión y la política no, pero la fe y la política sí. Necesitamos gente de fe, gente que crea, que tenga principios, que establezca cosas, que vaya con el fin de ayudar al prójimo. Y qué mejor una persona que ama a Dios y que ama a su prójimo, estar en un lugar de política para que pueda establecer también programas sociales de ayuda al prójimo. O sea, necesitamos quitarnos de nuestra mente esa. Por eso la enseñanza que bien decías tú que le dio a esta muchacha fue esa. O sea, involúcrense. Así es. No es algo aislado. Tú vives ahí, las leyes te van a afectar tarde o temprano. Amén. Necesitas estar ahí presente. Ibas a decir algo de Noé. Y Noé aprendió esos 3 principios: a no quedarse callado. Lo más fácil hubiera sido esconderse, esperar y decir: Señor, bueno, pues haz lo que tú tengas que hacer. Pero él tomó la iniciativa de hacer lo que Dios le había planeado, de hacer lo que Dios le había ordenado. Y hay una réplica en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Una réplica idéntica con las medidas que Dios le dio a Noé, que están ahí en Génesis. Una réplica de unos inversionistas hicieron la réplica del arca, hermanos. Es impresionante, son más de 155 metros de largo, por casi 20 o 30 metros de alto. Para hace más de 6,000 años o 5,000 años cuando sucedió esto, es impresionante la obra arquitectónica y la obra ingenieril que hizo Noé. Porque dice que cosas que nunca habían sucedido, Dios le reveló a Noé. Eso me recuerda que en el siglo XVIII, un hombre llamado Guillermo Carey también escuchó la voz de Dios y tomó la iniciativa de arrancar lo que decía el pastor, atender la necesidad del prójimo, y fundó uno de los programas más maravillosos para llevar la palabra de Dios a otras naciones, y no solamente la palabra o la religión, sino llevó salud, educación, empleo. Así es. Un hombre que escuchó y atendió la advertencia de Dios. ¿Qué quiere Dios que tú hagas hoy en tu generación? ¿Cómo quiere Dios utilizar tus capacidades, tus recursos? Eso es lo que hoy Dios quiere hacer en tu vida para impactar a tu generación. Definitivamente hoy Dios nos está hablando de pedirle, de preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Lo que sí te voy a asegurar no es que estés sentado y sin hacer nada. Noé entendió en ese momento que tenía que ponerle acción. Amén. Él pudiera haber dicho: yo voy a ir en paz al cielo. Amén. Yo me voy a ir con él, yo vivo Amén. bien, soy un hombre justo, camino con Dios, no me he contaminado, yo no soy como ellos. Se pudo haber quedado así. Amén. Pero la Biblia nos muestra otro escenario donde él toma la responsabilidad y con temor comenzó ese proceso de preparar un lugar para salvar a él y a su familia. Amén. Y al que entrara a esa arca. Amén. Vamos a terminar, Ulises. Amén, pastor. Noche. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: ¿cómo puedo yo, primero que nada, entender y escuchar tu advertencia? El tiempo se acerca, el tiempo está cerca. Muchos hablan,
que todas las cosas que están sucediendo hoy en día se ha cumplido la profecía. Otros dicen que todavía falta. Lo único que es seguro es que si tú caminas con Dios, podrás escuchar la advertencia que Dios quiere que tú traigas a tu entorno. No sé cuál es el problema, la necesidad, el área donde Dios quiere que tú recibas la advertencia y pongas manos a la obra. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo está cerca. Y queremos orar por ti en esta noche. Amén. Y agradecerle a Dios por tu vida, por estar en esta hora conectado. Y queremos orar para que sea el Señor el que inquiete tu vida, el que empiece a poner en tu corazón, como decía Jeremías, que él se quería apartar, quería dejar todo, pero había algo en su interior. Dice literalmente, había un fuego que me consumía y no podía dejar esto. ¿Qué es el área donde Dios quiere usar tu vida para la gloria de su nombre? Amén. Y queremos orar en esta noche por ti. Y si hay algún enfermo, vamos a orar y quisiéramos que tú tengas esa confianza y esa fe que Dios puede obrar en esta noche en esa necesidad que tú tienes. Que Dios obre conforme a su voluntad en tu vida y en la de nosotros. Queremos orar en esta noche por cada uno de los que están ahí conectados, claro, y por aquellos que nos van a ver en el futuro. Claro que sí. Vamos a orar, pastor, en esta hora. Sí, vamos a orar. No importa qué edad tengas. Amén. No importa en qué posición estés, donde vivas, qué estés haciendo. Dios tiene un plan y un propósito para ti en Amén. Esta generación. Así que el Señor pueda obrar de una manera poderosa y que, como decía el título o el texto que hoy leímos como parte fundamental, por la fe. Amén. Que esa fe nos ayude a acercarnos a Dios y a recibir la revelación que Él tiene preparada para nuestra generación. En uno de los comentarios que puso Samuel RT ahí, Señor, danos sueños, danos visión. Sí, amén. Eso es lo que debemos de pedirse. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que pidiéramos, que estuviéramos anhelando lo mejor de Dios. Así que eso es un buen tiempo para anhelar y para pedir y que Dios nos dé en su secreto la revelación de lo que quiere hacer. Vamos a orar por tu vida y que haya salud Amén. En el nombre de Jesús por tu vida. Ulises, puedes orar. Amén. Por Vamos a orar en esta hora. Y si tú has recibido de Dios esta enseñanza y quieres seguir creciendo en la gracia, acércate a una iglesia, acércate aquí con el pastor Omar, acércate con los pastores y Dios te dará la ayuda que tú ocupas. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos has dado la bendición de poder estar en este lugar. En esta noche, Señor, queremos adorarte y queremos bendecirte y darte gracias por este tiempo. Señor, oramos por cada persona, cada familia y queremos, Señor, pedirte que te reveles a esos corazones y que pueda tu mano poderosa obrar de una manera sobrenatural. Y, Señor, puedas poner en el corazón de cada persona lo que tú quieres que se haga, lo que tú quieres que se emprenda, las cosas que tú quieres hacer en esta ciudad, en esta tierra, en este país y en cada uno de los corazones de los oyentes. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos para que tú seas, Señor, en cada corazón escuchado y sea, Señor, revelada tu palabra y sean revelados, Señor, tus propósitos y la advertencia que tú quieres traer a nuestro entorno. Padre, también oramos por aquellos que están enfermos. Rogamos que en el nombre de Jesús tú toques esa área, esa célula, ese, Señor, cuerpo enfermo, Señor, y que tú obres conforme a tu corazón. Tu palabra dice que había aquel hombre enfermo en aquel estanque y tú llegaste y dijiste, ¿qué quieres que yo haga? Señor, obra sanidad divina. Obra en medio de esta generación, Señor, que ha perdido la capacidad de creerte. Obra para que ellos puedan, Señor, recibir de ti fe. Fe como la tuvo Noé. Fe que trascendió su generación y muchas más hasta el día de hoy
Es un hombre que puede enseñarnos lo que es creerte. Dios, obra en el nombre de Jesús, Sí, Señor, y a ti sea la gloria por siempre y Sí, para Señor, siempre. sí. Amén y amén. Sí. Amén. Quiero hacer una oración Amén. especial Amén. por aquellos que han dejado de oír la voz Amén. de Dios. Y Padre, también pedimos Amén. que en esta noche haya una Gracias, sanidad Señor. Amén. en el área del espíritu, Amén. en los que están escuchando, Gracias, para que Señor. te escuchen a ti, para que sean advertidos y puedan ser aconsejados. Y como decía tu palabra, tus hijos serán enseñados Amén. por el Señor. Aleluya. Señor, que así sea en esta generación de hijos que sean enseñados por ti. Sí, Señor. Y que muchos siervos tuyos puedan ver reflejada, Señor mío, la recompensa de haber creído Sí, Señor. y de haber enseñado a su generación a escuchar y a leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y que hoy en día tengamos una nueva generación de gente que escucha la voz de Dios. Amén. Padre, gracias. Lo recibimos por fe y creemos, Señor, en lo que tú vas a hacer en este tiempo también para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Señor, te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Te esperamos, ¿verdad, Ulises? Amén. La próxima semana continuaremos con este tiempo. El tiempo se acerca. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos.